y la probabilidad de error depende de elementos como E, que a su vez es el producto de la potencia por el tiempo de símbolo, en este caso la potencia por Tbit, y eta, que es la parte del ruido que no podemos controlar. Entonces aprendimos que uno puede aumentar la potencia de transmisión, bajar la velocidad de transmisión, cambiar el tipo de modulación, y hoy le vamos a proponer una nueva solución, que es, antes de darle formas de onda a los bits, en este caso, o a los símbolos, si fuese el caso emeario, vamos a insertar un elemento que su tarea es agregar elementos. Es decir, lo que va a hacer es agregar redundancia, y por eso ustedes ven que a los 4 bits que estaban a la salida del codificador de fuente, que son 0, 1, 1, 0, a la izquierda se le han colocado 3 bits más. Por cierto, y eso es algo que vamos a ir profundizando, se van a dar cuenta que esos bits los amuñuñé, o sea, los pegué más. Y eso es una de los problemas que vamos a tener que atender. Entonces, fíjense que ahora, después de que tenemos más bits, ahora es que le vamos a asignar las formas de onda. En este caso, solo vamos a atender a codificación de línea. De hecho, en todo este capítulo vamos a usar solo codificación, no retorno a cero polar. Entonces, originalmente, hasta ayer tendríamos 0, 1, 1, 0 y asignamos un pulso negativo, un pulso positivo, otro pulso positivo y otro pulso negativo. Ahora no, ahora vamos a agregar elementos adicionales y ahora es que le vamos a asignar las formas de onda. Esas formas de onda, repito, van a tener un Tbit prima que va a ser más chiquito que Tbit original. La redundancia es algo que se aplica en muchos contextos. Por ejemplo, para que me entiendan bien, yo les repito las cosas varias veces. Y de hecho vamos a pasar a la lámina 2 para que vean el ejemplo, en este caso para señales binarias, de lo que sería un código de canal por repetición. Imaginemos que para proteger frente al ruido, en vez de mandar un solo elemento, lo triplico, por poner un ejemplo. Ahí en la lámina arriba sale que si usted quiere transmitir un 0, manda N0. Bueno, en nuestro caso N va a ser 3. Entonces en vez de 0, manda 0, 0, 0. Eso es como mandar la información por 3 vías. Y a lo mejor, bueno, una se pierde y todavía tienen chance de recuperar la información. Entonces allí nosotros vamos a tener que decidir por mayoría. Ejemplo, usted mandó 3-0 y recibió 0-1-0. Usted dice, no, esto tiene que haber sido un 0, porque una de las cosas que vamos a aprender, que lo más probable es que encontremos un error en varios bits, que 2 errores en varios bits, y 2 errores va a ser más probable que 3 errores en 3 bits. Entonces, ese es el juego que vamos a plantear. Siempre nos vamos a preocupar mucho de que si mandamos varios bits que forman, por ejemplo, una palabra, nos vamos a preocupar por un error en esa palabra. Entonces, aquí este sería un ejemplo, pero realmente es demasiado ineficiente, pero es un primer ejemplo de redundancia. Pasemos a la tercera lámina. Tenemos lo que se llaman los códigos de paridad, que eso lo conoce muchísima gente, que imagínense que tenemos 7 bits, que allí están 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, y se decide generar un bit de la siguiente forma. Por ejemplo, sumamos en módulo 2, y aquí las sumas siempre van a ser en módulo 2, es decir, haciendo XOR, y vamos a generar con esa suma en módulo 2 un elemento adicional, que es el elemento de paridad. Se puede hacer con la suma o con el negado de la suma. Por ejemplo, vamos a sumar los 7 bits. Vamos a empezar de izquierda a derecha. 1 más 1, 0. 0 más 1, 1. 1 más 1, 0. Entonces, si usamos el XOR, ese elemento octavo sería un 0. Y eso se llama paridad par. Si lo negamos, agregaríamos un 1. ¿Para qué sirve esto? Porque cuando usted envía los 8 bits, allá se hace, en el receptor se hace el checksum, y si no cuadran el XOR o el XOR negado de los 7 bits con lo que se esté enviando como bit adicional, entonces usted usualmente pide retransmisión. Esto no siempre es posible. Justamente vamos a pasar a la lámina 4 para explicarles las dos grandes ramas de códigos de canal que existen. Aprovecho de decirles que en la presentación con audio, aparte del audio, abajo yo también escribí algunos comentarios que pueden complementar toda la información. Bueno, existen dos grandes tipos de códigos de canal. Los primeros son los que se llaman ARQ, en donde, por ejemplo, cabría muy bien la codificación con bit de paridad, que viene, la ARQ es de Automatic Repeat Request, de ahí viene la ARQ, y la idea es que cuando se detecta un error, se solicita la retransmisión. Eso, evidentemente, tiene sus grandes desventajas, y por eso existen las otras técnicas que se llaman Forward Error Correction Coding, que son técnicas que permiten en el receptor detectar errores y corregir algunos. Detectar
detectar y corregir algunos errores. Por ejemplo, se pueden detectar hasta 2 errores, pero solo corregir errores de a uno en una cantidad de bits limitado. Estas técnicas son las que se emplean en aplicaciones masivas. Por ejemplo, imagínense que uno está hablando por teléfono, se detecta un error porque todos los sistemas de comunicaciones tienen codificación, bloques de codificación de canal. Imagínense que uno tenga que pedir retransmisión. Eso es impensable. Entonces, en todo ese tipo de técnicas, uno tiene que utilizar códigos de canal tipo FEC. A veces se llaman FEC con una C, a veces se llaman FEC con 2 C porque terminan diciendo que es Correction Coding. Entonces, esas son las técnicas que son más utilizadas evidentemente y que nosotros las vamos a profundizar, las técnicas FEC. Por cierto, quiero comentarles, porque no lo he dicho hasta ahora y me acordé porque está puesto en los comentarios de esa lámina, que las técnicas de codificación de canal no solamente son para sistemas de comunicaciones, también se utilizan en absolutamente todos los sistemas de almacenamiento modernos, como en las memorias, los discos duros. Cuando se hacen pruebas, por ejemplo, vamos en nuestra portátil a probar el banco de memoria. Entonces se le hacen pruebas a los bancos y se utilizan efectivamente chequeos de este tipo. Cuando usted graba en un CD también hay, cuando graba en un DVD también hay aplicadas técnicas de corrección de canal. Muy bien. Dicho esto, nuestro enfoque va a estar en las técnicas de codificación FEC, técnicas de códigos de canal FEC, y dentro de ellas existen 2 grandes ramas, que son las técnicas por codificación por bloque y las otras son por codificación convolucional. Debo decirles que en los sistemas modernos se utiliza es una mezcla de ambos, es decir, por ponerles un ejemplo, GSM, que es un estándar de los años 80, ya usa codificación por bloque y codificación convolucional, las dos. ¿Por qué? Porque van a tener ventajas y desventajas y se tratan de mezclar para obtener un equilibrio superior en cuanto a reducción de la capacidad de transmisión, en cuanto a, digamos, lo que queremos que es bajar la probabilidad de error, en cuanto a complejidad del sistema, y por eso se mezcla. Vamos a pasar entonces a las técnicas de codificación de canal FEC por bloque. La idea es la siguiente. Nosotros vamos a tener señales binarias, ¿ok? Repito, nosotros vamos a usar en todo este capítulo señales binarias y la codificación de esos bits va a ser después, la codificación de línea va a ser no retorno a cero polar. Pero de antemano le digo que hay técnicas de codificación de bloque por símbolos. Entonces, todo lo que yo diga aquí por bits existe por símbolos. Entonces, supongamos que yo decido en la ráfaga de bits que están entrando al codificador de canal, generar bloquecitos agrupando K bits. Supongan que K es 4. Entonces viene la ráfaga, agarro 4 bits. K igual a 4. A esos 4 bits le agrego R bits. Se llaman así porque son bits redundantes. Entonces los pongo adelante, como lo que aparecía en la primera lámina, o lo pongo detrás, eso es irrelevante. Pero a 4 bits le agrego, por ejemplo, 3 bits. ¿Okay? Eso me daría un total de 7. Bueno, ese es el número N. N es el número total de bits del bloque, que son los bits que ya están codificados. Exactamente ese fue el ejemplo que puse en la primera rama. Cada 4 bits le agrego 3 y termino con 7. Y esto lo hice porque uno de los códigos que más vamos a ver es un código donde K es 4, N es 7 y ese se llama un código Hamming, que después vamos a saber sus bondades, ¿no? Bueno, me preguntan que si los bits redundantes son aleatorios. No, todo lo contrario. Son perfectamente conocidos, eso sí, cambian con los números, con los mensajes. Porque fíjense cuál es la filosofía general, que los bits redundantes se van a construir en base a los bits de mensaje. Supongan que tenemos un mensaje que es 1101. Esos bits se llaman M1, M2, M3, M4. Entonces, lo lógico es que los bits de paridad tengan información de los bits de mensaje. Entonces, por ejemplo, vamos a generar que el primer bit de paridad de los 3 que le vamos a agregar es la suma en módulo 2, o sea, el XOR de M1 más M2 más M3. Ese es el bit de paridad 1. El bit de paridad 2 es M3 más M4, por poner un ejemplo. Lo que quiero decir es que para que tengan utilidad, es como que si usted manda un mensaje con varias personas, entonces, o le da una parte del mensaje van 3 personas a viajar, entonces usted le dice, mira, le vas a decir a mi hijo que, y a uno le digo a otro le digo quiero, y a otro le digo mucho, de manera que eventualmente, si el mensaje no llega, después se puedan reconstruir con la ayuda de los bits de paridad. Entonces, los bits de paridad, ya lo vamos a ver en muy pocas láminas, se van a construir en base a cada uno de los bits de mensaje que conforman la palabra. Un código de bloque se va a llamar paréntesis N, K. Por ejemplo, el código que acabamos de poner como ejemplo, que va a ser un código Hamming, es 7,4. Entonces, eso significa que el que lee esto sabe que usted agarró 4 bits, que es el número de la derecha, que es el K, le agregó 3 bits y le quedaron 7. Entonces ese código se va a llamar 74. Vamos a ir entendiendo que en la medida que yo uso más bits redundantes es mejor. Ojo, es mejor supuestamente porque, bueno, esas personas que llevaban sus bitsitos son más y aunque una se haya accidentado, pues
tienes más chance de que lleguen las otras. Pero el pero es que vamos a tener que usar más ancho de banda en el canal. Y eso es malo, malo, malo. Como todo en la vida, vamos a tener como un equilibrio. Muy bien, vamos a pasar entonces a la lámina 6. ¿Cómo se construye un código de bloques de manera ordenada? Bueno, primero se define el vector de mensaje, el cual tiene una dimensión, o sea que vamos a trabajar con matrices y vectores, y en particular el mensaje va a ser un vector de 1 por K, es decir, va a tener una fila y K columnas. Ejemplo, M1, M2, M3, M4. Esos son los 4 elementos, ¿verdad?, del vector de mensaje. Luego definimos una matriz de generación G que va a tener dimensiones K por N. ¿Por qué? Porque M lo vamos a multiplicar por G. Y usted sabe que para poder hacer una multiplicación matricial tiene que haber una relación adecuada entre las dimensiones de esos elementos. Fíjense, si usted multiplica algo de 1 por K con una matriz de K por N, le da un vector de 1 por N. Ese vector de 1 por N va a ser la palabra codificada. Entonces, tomando como ejemplo el código de repetición, como agarramos un bit de mensaje y lo triplicamos, es decir, ponemos 2 veces más el bit de mensaje, entonces resulta que la palabra codificada va a ser igual a M1, M1, M1. Entonces, esa matriz de generación va a tener 2 porciones. Una que es la que permite generar los bits de paridad, y la otra que va a generar repetición de los mismos mensajes. Ya lo van a entender mejor. Este no es el mejor ejemplo para entender cómo está construida la matriz de generación. Vamos a irnos a la lámina 7. Vamos a hacer un ejemplo de un código 6.3. Escogí este ejemplo porque a pesar de que no es un código óptimo, que no es un Hamming, el Hamming va a ser óptimo en varios sentidos, es cómodo de manejar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que vamos a tener 3 bits de mensaje, es decir, M1, M2 y M3. Y cuando tenemos 3 bits de mensaje, podemos tener 8 mensajes distintos, que son 2 a la 3, que es que, por ejemplo, M1, M2, M3 es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Si usted hace todas esas combinaciones, le dan 8 combinaciones distintas. Y resulta que el número de palabras codificadas va a ser exactamente ese número, porque usted a cada agrupación de bits de mensaje, M1, M2, M3, le va a agregar un determinado valores de bit de paridad y le va a dar la palabra codificada. Entonces, observemos la matriz de generación. La matriz de generación, para nosotros, eso por supuesto puede cambiar. A la izquierda vamos a tener una matriz, una submatriz que se llama la porción de paridad de G. Es la matriz, es la parte que me va a permitir generar esos bits de paridad que van a depender de los bits de mensaje. Y la matriz de la derecha o submatriz de la derecha es la matriz de identidad. Esa matriz va a permitir que en C aparezcan los bits de mensaje. Veamos. Por favor, pongan a la entrada de la matriz G, o sea, a la izquierda, pongan M1, M2, M3. Vamos a multiplicarlos juntos por G. Primera situación. Agarramos M1, M2, M3, multiplicamos por la primera fila. Imagínense que queda M1 por 1 más M2 por 1 más M3 por 0. Repito, el primer bit de paridad va a ser el resultado de multiplicar. Voy a repetir, voy a hacer una multiplicación matricial del vector o matriz M por la matriz G. Multiplico M1, M2, M3 por la primera columna. Entonces me queda M1 por 1 más M2 por 1 más M3 por 0. La ecuación de ese bit de paridad, que vamos a llamarlo P1, es M1 más M2. Vamos a chequear la primera columna que está abajo, de la tabla que está abajo. Vamos a chequear la primera columna y van a ver que para las combinaciones M1, M2, M3, lo que hacemos es sumar M1 más M2. Veamos. Primera fila de esa matriz de abajo. ¿Cuánto da en la primera fila M1 más M2? 0 más 0. El primer bit de paridad es 0. Segunda fila, 0 más 0, 0. Tercera fila, 0 más 1, 1. Y así sucesivamente. Última fila, 1 más 1, 0. Hemos generado el primer bit de paridad, que vamos a llamar P1, ¿verdad? Sumando de alguna manera, en este momento lo estoy haciendo a lo loco, después vamos a buscar que eso tiene una lógica. Es muy sensato pensar que tenemos que repartir apropiadamente los bits de mensaje en los bits de paridad. En este orden de ideas vamos a poner ahora otra vez M1, M2, M3 en la puerta de G y la vamos a multiplicar por la segunda columna. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar M1 por 0, M2 por 1, perdón, M1 por 0 más M2 por 1 más M3 por 1.
Y eso me da indiscutiblemente M2 más M3. Es decir, que el segundo bit de paridad es la suma de los dos bits de mensaje finales. No, de los el M2 y M3, el penúltimo y el antepenúltimo. Si lo aplicamos para las combinaciones de bits de mensaje que tengo, que solo son 8, me dan, por ejemplo, sumemos M2 y M3 rápidamente para todas las filas. M2 y M3 son 00, 01, 10, 11, etc. Entonces, cuando usted suma, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0, y así sucesivamente. Señores, ya tenemos P1 y P2. Y el último bit de paridad resulta de multiplicar M1, M2, M3 por la tercera columna. Es una multiplicación matricial normal. Entonces me queda M1 por 1 más M2 por 1 más M3 por 1, y esa es la ecuación de formación del tercer bit de paridad. Repito. En este momento usted no tiene idea de dónde yo saqué eso. He podido hacer otro. Yo he podido decir, por ejemplo, que el bit de paridad 1 sea igual al mensaje 1, que el bit de paridad 2 sea igual al mensaje 2 y que el bit de paridad 3 sea la suma de los 3, por ejemplo. Después vamos a descubrir que eso no es tan libre como parece. Muy bien. Además de los 3 bits de paridad, en la multiplicación matricial aparecen 3 elementos adicionales que son los propios bits de mensaje. Multipliquemos M1, M2, M3 por la cuarta columna, que me da M1 por 1 más M2 por 0 más M3 por 0, o sea, M1. La otra me da M1 por 0 más M2 por 1 más M3 por 0, o sea, M2. Señores, los últimos bits del producto de M por G son los bits de mensaje. Es decir, la palabra codificada va a tener dentro de sí los bits de mensaje. Este es el ejemplo 6.3 y ahora nos damos cuenta que tenemos 6 bits, y con 6 bits en binario uno podría hacer 2 a la 6 combinaciones. Sin embargo, hacemos solamente 8. Eso lo van a encontrar muchas veces como pregunta, ¿cuántos en un código 15.8, cuántas palabras codificadas tiene? En un código 15.8 usted agarra 8 bits de mensaje y le suma 7 de paridad y le dan 15. Pero como los bits de mensaje son 8, con 8 bits se pueden hacer 2 a las 8 combinaciones. Y ese es el número de palabras codificadas que van a resultar. En el código 6.3 que estamos viendo, tenemos 3 bits de mensaje y por lo tanto existen 2 a la 3 combinaciones. Esas 2 a la 3, que son 8, van a conformar el conjunto completo de palabras codificadas, junto con su bit de paridad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la palabra código 1? 0000, 6 ceros. Por cierto, vamos a ver que entre las propiedades de los códigos de bloque está que es obligado meter el elemento neutro, que es aquel código de puro cero. Entonces, estos códigos de bloque tienen hasta ahora, para que ustedes entiendan, 2 propiedades que se saltan a la vista. 1, está incluido en una palabra codificada, la palabra codificada que está llena de puro cero y que corresponde al mensaje de puro cero. La segunda propiedad importante es que este código tiene siempre los bits de mensaje metidos adentro. En este caso están puestos a la derecha, podrían estar a la izquierda, eso no es obligado. Lo importante es que el receptor y el transmisor sepan dónde están, para ubicarlos, pues, ¿no? Y hay una tercera propiedad que es la linealidad. La linealidad nos va a decir que este código, cuando usted suma 2 palabras codificadas, cualesquiera, le da una tercera palabra que está dentro del diccionario. ¿Qué es el diccionario? El conjunto de todas las palabras códigos posibles. Por ejemplo, aquí el diccionario tiene 8 elementos. El primer elemento tiene 6 ceros. El segundo elemento es 0110001. Entonces, en definitiva, los códigos de bloques que vamos a ver son lineales, porque si usted suma 2 Cs, aparece un tercer C que está dentro del diccionario. Segunda propiedad, mantienen el elemento neutro dentro de su diccionario, que es puro cero. Tercero, los bits de mensaje están dentro de la palabra codificada y por eso ese tipo de códigos de bloques se le llaman sí. Ok, entonces repito, en este ejemplo particular teníamos 3 bits de mensaje, queremos fortalecerlos frente al ruido y le queremos poner 3 bits adicionales. Yo les puedo poner 5, 4. En este ejemplo le puse 3.
Los bits adicionales se llaman bits de paridad. Los bits de paridad son los que van a llevar escondidos dentro de ellos información de los bits de mensaje, y en el receptor eso va a ser de utilidad para descubrir errores producto de contaminación en el canal y recuperar las palabras correctas. Eso puede parecer milagroso, pero funciona. Y esa es la razón por la que todos los sistemas de comunicaciones hoy en día tienen códigos con el peso Hamming. Usted tiene una palabra codificada y el peso es muy sencillo. El peso Hamming es el número de unos que tiene. ¿Cuántos unos hay en ese ejemplo que está allí? 4 unos. Estamos en la lámina 8 y agarré un ejemplo de las 8 combinaciones que están en la página anterior en una tabla de una palabra codificada. Esa palabra codificada es 111010. Se define el peso Hamming como algo muy sencillo. Es el número de unos que tiene la palabra codificada. El peso Hamming de esa palabra es 4. Ya veremos para qué sirve eso. La segunda definición es la distancia Hamming. Aquí la palabra distancia nos va a sonar muchísimo, aunque esta distancia es distinta a la de las constelaciones, pero tiene un sentido práctico muy similar. La distancia Hamming entre dos palabras codificadas, o sea, para empezar, la distancia tiene que haber involucrado 2 palabras código. ¿Okay? La distancia Hamming entre 2 códigos o 2 palabras codificadas es igual al número de elementos en los que difieren. En este caso puse una palabra codificada arriba, la otra palabra codificada y las comparé. Primer bit, en los dos es un 1, el que está más a la izquierda. Ok, son iguales, eso no cuenta. Siguiente pareja, 1, 0, que está marcada con un óvalo. Son distintas. Ok, ya llevo una diferencia. Tercera comparación, tercera columna, otra vez diferencia. Ya llevo 2. Total, que al revisar todas esas 2 palabras, encuentro 3 diferencias. Ese número de diferencias se llama distancia Hamming. Número de elementos en los que difieren. Peso Hamming, número de unos de una palabra. Distancia Hamming, número de elementos entre 2 palabras codificadas en los que difieren. ¿Okay? Esta distancia efectivamente, como en la constelación, va a estar relacionada con la capacidad de corregir errores que tiene un determinado código. Vamos a pasar a la lámina 9. Imaginemos que tenemos una palabra que se llama U, una palabra codificada que se llama U, que la estoy pintando como que si fuera una constelación, como una pelotica. He descubierto que de verdad que esta forma la entienden bastante bien. Tengo otra palabra codificada que se llama B. Y cada puntico en el medio de las 2 es como una distancia que la separa. Por ejemplo, en este caso vamos a contar cuántas peloticas hay entre U y B. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 trocitos. Entonces, esa distancia se llama 5. ¿Okay? ¿Qué pasa si hay un error? Que por cierto, digamos, eso tiene que ver con una pregunta que salió en el examen de ayer, y es cómo luce una constelación en donde hay ruido en el canal. Aprovecho de hacer un break un momentico. Si usted tiene una constelación, no retorna a cero polar, para hacer solo 2 pelotitas. Usted tiene una a la derecha en C y una a la izquierda en menos C. ¿Qué va a pasar? Cuando entra ruido, el voltaje que trae la señal le va a sumar otra cosa. Esa cosa, cuando usted la proyecte sobre el eje o los ejes, si fuera, por ejemplo, QPSK, usted va a encontrar que las proyecciones dan en otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener puntico, o sea, para cada bit se va a pintar un puntico en un sitio distinto a donde es el punto central. Entonces, claro, si el ruido es muy fuerte, usted simplemente llena todo el plano o toda la línea de punticos alrededor de cada valor. Y si el ruido no es tan fuerte, usted lo que va a hacer es que alrededor de cada punto pinta como una pequeña nubecita que implica todos los movimientos que tuvieron los voltajes por culpa del ruido. Bueno, aquí es algo similar. Por eso es que es la distancia tan importante, porque el ruido hace, en este caso, que si usted tiene 4 bits, se le equivoque 1. Entonces ya no va a estar en la posición U, sino que va a estar en la posición de la derecha, donde dice en la lámina 9, la primera gráfica dice recibida. Es una pelotica que está al lado de U. ¿Qué hace la persona que toma las decisiones en el receptor? Dice, no, pero ya va, déjame marcar un umbral, como siempre. Se marca el umbral y dice, no, perdón, esa recibida está del lado de U. O sea que estoy segura que lo que se transmitió fue una U. Y efectivamente ahí no se cometen errores. ¿Qué pasa si hay más errores? O sea, hay más ruido. Entonces la recibida se va a alejar de U. Sin embargo,
en el segundo dibujo todavía está por debajo del umbral. Entonces fíjense que yo puedo decir que en la primera lámina es como que se hubiese cometido un error en un bit, en la segunda lámina se hubiesen cometido 2 errores, y así sucesivamente, y puede ocurrir entonces en un momento determinado que haya tantos errores que ya brinque el umbral. Y a la persona que toma las decisiones en el receptor diga, ah, no, perdón, eso era una B, cuando en verdad era una U. Y ahí se cometió un error. Entonces, obviamente, la distancia, mientras más grande, como siempre, me va a dar más capacidad de corregir más errores. Entonces, se va a definir la capacidad de corrección de un código como la letra T. ¿Cuántos códigos se pueden corregir en un código de bloques cuya distancia mínima es igual, como en este caso, a 5? Ponen de min igual 5, 5 menos 1, 4, 4 entre 2, 2. Y se observa que efectivamente, si se cometen 2 errores, se pueden corregir. Si se cometen más, no. Entonces, T es la capacidad de corrección de errores y va a depender de la distancia mínima. Ajá, pequeño detalle. ¿Cómo se determina la distancia mínima? Déjenme ver si, espérense un minuto a ver si me tengo que devolver. Sí, vamos a devolvernos a la lámina 7, por favor. Primero, vamos a rápidamente a determinar, vamos a tratar de conectar las dos cosas que he dicho. Vamos a tratar de determinar el peso Hamming de todas las palabras C. Acuérdense, el número de unos. Primera fila, 0, porque no hay ningún 1. Segunda fila, 3, porque hay 3 unos. Tercera fila, 4, porque hay 4 unos. Cuarta fila, 3, porque hay 3 unos. Quinta fila, 3. Peso Hamming, 3. Sexta, 1, 2, 3, 4. 4. Chévere. Hagamos la comparación entre la primera fila y la última. Nos queda que hay, en la primera es puro 0, en la última hay 0, 0 y 4, 1. O sea que la distancia Hamming entre la primera y la última es 4. Fíjense, llevo distancia. Ajá, correcto. 4. Ok. A mí, como en la constelación, no me interesan todas las distancias, me interesan de min. Pero resulta que es un trabajo fastidioso y lo que me salva, oigan bien, es que tengo el elemento neutro. El elemento neutro no tiene unos. Entonces, lo que hago es comparar todos los códigos contra el elemento neutro. Vamos a hacerlo. Por supuesto, no voy a comparar el elemento neutro con el mismo. Vamos a compararlo con la segunda fila. Me da D igual 3, de Hamming igual 3. Neutro con tercera fila, 4. Neutro con cuarta fila, 3. Neutro con quinta fila, 3. Neutro con sexta, 4. Neutro con séptima, 3. Y el que acabamos de hacer queda 4. Es decir, las distancias que me han dado son 3 y 4. Conclusión, de min para este código es 3. De min, bueno, si hay varias distancias, se agarra la más chiquita. Pero óigame lo que les voy a decir. Comparar con el elemento neutro es fundamentalmente sacar el peso Hamming de cada palabra. Exactamente lo mismo. Repito, comparar un código contra el elemento neutro es sacarle el peso Hamming a ese código. Por ejemplo, saquen el peso Hamming a la segunda fila. Le da 3. A la tercera le da 4. A la cuarta le da 3. Es decir, que en vez de estar sacando las distancias Hamming para obtener de min, simplemente se hace lo siguiente. Se calculan los pesos Hamming de todas las palabras codificadas, que por lo menos es menos trabajo, y se busca el más chiquito. Y eso es de min. Repito, la distancia mínima se puede obtener de dos formas, una larga y una corta. La larga es, bueno, fájese. Tiene que comparar cada palabra codificada con todas las demás. Nosotros nada más nos pusimos a calcular la distancia entre la primera, que es neutra, y las demás ya tuvimos un ratico, ¿no? Imaginen serlos todos contra todos. Pero uno se da cuenta que gracias a que existe el elemento neutro, es suficiente determinar la distancia contra él. Ah, no, pero ya va. Comparar con el 0 es lo mismo que sacar el peso Hamming.
Entonces, repito, la forma corta de sacar de min es buscar las distancias, los pesos Hamming de todas las palabras y buscar el más chiquito. En este caso, repito, de min es igual a 3. Entonces, vamos a devolvernos a la lámina 9. Entonces, observen que la distancia igual a 3 implica un t. Vean la ecuación de abajo. 3 menos 1, 2. 2 entre 2, 1. Es decir, oigan bien, este código 63 es capaz de corregir un error 1 que esté en 6 bits. Cada 6 bits él puede detectar y corregir un error. Probablemente se pueden detectar más de un error, pero nada más se pueden corregir los errores de a uno. Es decir, cuando haya 2 errores, por ejemplo, los puedo detectar, pero no los puedo corregir. Más adelante vamos a ir afilando este concepto. Muy bien, entonces queda pendiente de dónde carrizo yo saqué esa matriz G para construir el código y por qué me dio la gana a mí de hacerla como es. Para que entiendan esto, vamos a tener que primero enseñarles cómo se decodifican los códigos de bloque. Vamos a la lámina 10. En la generación se multiplica M por G y da C. M por G es igual a C. En el receptor, entonces, la idea es que esa multiplicación funcione así. Imagínense que llega una palabra codificada que no tiene errores, es decir, cualquiera de las 8, en el ejemplo que venimos haciendo, cualquiera de las 8 que están en la tabla de las láminas anteriores. Voy a tener la siguiente línea de acción. Ajá, dígame, Charon. Cuando no da 0, exacto. Ok, esa es la idea, Charon. Fíjense. Primero, ese 0 no es un 0 escalar, es un 0 vectorial. Me voy a explicar. C es una matriz de 1 por n, que en realidad es un vector. H va a ser una matriz, H traspuesta va a ser una matriz que de inmediato vamos a definir. Cuando se va a construir esa matriz H, garantizando que cuando C se multiplique por H traspuesto, si C no tiene errores, ese resultado de 0. Eso es lo que se llama el síndrome. Esa matriz de la derecha, que en ese caso particular, cuando no hay errores, da 0, eso es lo que se llama como un síntoma de una enfermedad. Como dice Charon, cuando da 0, el paciente no está enfermo, es decir, no tiene errores, y cuando no da 0, no vamos a llamar 1, porque repito, allí no se pareciera que es un 0 o un 1. No, en realidad eso es una matriz. Entonces, esa matriz, que va a ser en realidad un vector, ese vector va a ser de 1 por R, y vamos a tener que me va a dar información de dónde está el error y corregirlo. Esa es la magia de la codificación del canal. Entonces, en particular, vamos a ver que los más probables son los errores de A1 y, por ejemplo, la codificación Hamming los ataca y los elimina. Entonces, eso es una maravilla. Entonces, lo primero que vamos a concentrarnos es cómo Carrizo se construye HT. Entonces, fíjense, en la línea de la ecuación que dice C por H traspuesto, dice que C es M por G. Ya eso lo sabemos. C se construyó multiplicando el vector de mensaje por G. Entonces, C por HT igual 0 es lo mismo que M por G por HT igual 0. Y esto se tiene que cumplir para cualquier M, para cualquier mensaje. Por lo tanto, G por HT tiene que ser nulo y de allí se despeja HT. Entonces, esa matriz de recepción no es cualquier cosa. Va a ser una matriz que tiene N filas y R columnas construidas como se observa allí. Arriba va a tener una matriz de identidad y abajo va a tener la misma matriz P, la misma que tenemos en G. Es decir, vámonos un minutico a la lámina del ejemplo, que es la lámina 7. Usted ve la matriz P, que es, voy a leerla por columnas. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Usted hace copy, nos vamos otra vez a la lámina 10 y paste. Donde dice P, usted allí coloca la parte P de la matriz G. Y, pongan atención, y no es exactamente igual a la otra ahí que estaba en la matriz G. En este caso va a dar igual, pero es una excepción. ¿Por qué? Porque la dimensión de la matriz de identidad de G es K por K. En cambio aquí, la matriz de identidad es de R. En este ejercicio, R y K son iguales, porque K es 3, R es 3 y N es 6. Entonces, todo esto lo que indica es que si yo me dio la gana pues de diseñar una matriz G de una manera arbitraria, con cierta lógica, no lo hice tan a lo loco porque los bits de paridad resultaron ser mezclas de los bits de mensaje, chévere. Pero, oye, ya va, o sea, vamos a tener cuidado, ¿verdad? En cómo diseñamos esa matriz HT
Y por ende, el cuidado que tengamos se va a devolver en cómo debo diseñar G. Vamos a ver cuáles son las condiciones que debe tener la matriz HT para trabajar bien. ¿Okay? Vámonos un momentico, bueno, vámonos a la lámina 11, que es la que sigue, y después seguramente nos devolveremos un poquito. Ok. Por cierto, en los comentarios de esa lámina pongo, el síndrome es como un síntoma de la enfermedad. Al verlo se podrá identificar dónde estuvo el error. ¿Ok? Muy bien. Supongamos que, como les dije, recibí C. C es cualquiera de los códigos válidos. Entonces, C por HT da 0. Pero supongamos que la señal se corrompió en el camino y me da un vector R, R minúscula, el cual se puede modelar, oigan bien, modelar como un vector limpio más un vector de error. ¿Cómo se pueden aquí modelar los errores? Muy fácil. Imagínense que usted tiene 6 bits en C. Si usted me quiere a mí dar a entender que hubo un error en el primer, entonces, si quiero modelar errores en el primero y en el último bit, el vector de error sería 1, 0, 0, 0, 0, 1. Porque obviamente cuando a un bit de C se le sume un 1, ese bit lo voy a dañar. Yo quiero modelar errores. Los errores aquí son que un 0 se convirtió en un 1 o un 1 se convirtió en un 0. Para modelar eso, lo que hago es sumar en esa posición un vector que tenga un 1 en esa posición. Ese vector se llama vector de error. Repito, esto es un modelo. En la práctica, la señal pasa, se ensucian algunos bits, yo no sé cuáles son, etcétera. Pero imaginemos que yo sé cuáles son. ¿Ok? Entonces, vamos a multiplicar R por HT. R es igual a C más G. Hacemos propiedad distributiva y me da C por H traspuesta más E por H traspuesta. Pero amigos, C por HT por definición es nulo. Y por lo tanto el síndrome definitivamente es igual al error por la matriz HT. ¿Qué ocurre? Imagínense que el error es unos, o sea, un 1 y puros ceros a la derecha. ¿Ok? Un 1 y puros ceros a la derecha. Cuando usted multiplica eso matricialmente con HT, lo que va a ocurrir es que lo único que no se va a estar multiplicando por ceros de HT es la primera fila de HT. Es decir, cuando el error esté en el primer bit a la izquierda, el síndrome va a ser idénticamente igual a la primera fila de HT. Cuando el error esté en el segundo elemento de la palabra codificada, el síndrome va a estar en la segunda fila de HT. Entonces, usted ya conoce su matriz HT. La matriz HT tiene un número de columnas igual a R, que es el número de paridad. En el ejemplo que venimos haciendo tiene 3 columnas. Como tiene 3 columnas, ahí se pueden generar 8 combinaciones. Cierren los ojos y piensen en HT construida con 7 combinaciones de 3 bits. Me sobra una, por cierto, porque con 3 bits se pueden hacer 8. Bueno, les cuento. No se puede usar en HT la combinación 000, porque entonces el síndrome daría 0. Entonces, es importante que entiendan que la matriz HT es la que se construye tratando de identificar unívocamente la posición del error con una fila de la matriz HT. En conclusión, todas las filas de la matriz HT tienen que ser distintas entre sí, quiero decir. Y tampoco ninguna de ellas puede ser 0. Entonces, usted se da cuenta que si usted toma la matriz HT, que arriba tiene una matriz de identidad, la matriz de identidad de 3 bits. ¿Y por qué 3? Porque en este ejemplo que estamos haciendo, R es igual a 3. La matriz de identidad es 100, 010, 001.
ya me comí 3 combinaciones. Entonces, la matriz de abajo, que es la matriz de paridad, oigan bien, tiene que ser construida con filas distintas y que ninguna sea igual a las 3 de arriba. Listo, señores. Esta es la forma de definir la matriz P. Usted la define aquí y se la lleva para G. Entonces, de esa manera tenemos la construcción inteligente de un código de canal de bloques que me permita detectar unívocamente, viendo el síndrome, dónde estuvo el error. Al yo saber en el receptor dónde estuvo el error, lo corrijo. ¿Okay? Entonces, después vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a mostrarles el resultado de un simulador que desarrolló en un proyecto de comunicaciones 2, en un grupo de estudiantes compañeros de ustedes. Bueno, primero, antes de pasar a los ejemplos del simulador, les voy a mostrar lo de los códigos Hamming, aunque esto lo vamos a repetir. Aquí dice que en la lámina 12, sí, primero, no puede existir en HT una fila que sea nula. No puede existir. Segundo, todas las filas de HT tienen que ser distintas entre sí, porque ellas son las que van a permitir identificar dónde está el error en la palabra recibida. Si el síndrome es igual a la primera fila de HT, el error está en el primer bit de C. Si es la segunda fila, está en el segundo bit. Y si es la última, está en el último bit. Entonces, ninguna fila de HT puede ser de puros ceros. Ninguna fila puede ser igual a otra. Esas son las reglas de la matriz de recepción que terminan siendo una exigencia para la matriz de paridad, que es realmente quien define a la matriz de generación. Entonces, como les dije, ya vamos a ver con unos ejemplos prácticos del simulador, de un programa pues, que se desarrolló, todo esto que estamos haciendo. Solo para, digamos, antes de ir al ejemplo, y quiero que vean las características de los códigos Hamming, que después las voy a repetir varias veces. Hamming se planteó atacar a los errores de un bit. Entonces él, matemáticamente, después les vamos a decir cuando veamos una ecuación matemática posterior, él definió cuáles podían ser los valores del número de bits redundante y en base a poder combatir errores de un bit, el número de bits redundante, que se llama R y él también llamó M, es un número entero que tiene que ser mayor o igual que 3. Después, dependiendo del número de bits redundantes que yo elija, escojo N. Por ejemplo, quiero 3 bits redundantes. Chévere. Entonces, el tamaño de tu bloque tiene que ser de 2 a la 3 menos 1, o sea, de 7. Y el número de bits de mensaje, obvio, es la diferencia, ¿no? Porque si hay 3 bits redundantes y hay 7 totales, quedan 4 que son bits de mensaje. Entonces, todos los bits, todos los códigos Hamming pueden corregir un error en n bits. Y de ellos vamos a seguir hablando. Lo que vamos a hacer es utilizar un proyecto que se hizo en uno de los cursos de comunicaciones 2. En este caso lo desarrollaron en julio de 2009. Estos estudiantes que están aquí, Oscar Alonso, José Blanques, Alejandro Daza, Alan Hernández y Ángel Estífano. Eso fue en julio de 2009, hace unos cuantos años. Entonces vamos a pasar a la lámina 14. Lámina 14. Aquí se diseñó, ¿verdad? Algo muy didáctico para que ustedes vieran cosas de las que hemos visto. En primer lugar, se elige la probabilidad de error en el canal. Es básicamente como cambiar la potencia de ruido en el canal. Se podía agarrar 2 señales de voz, se pasaron a binario, etcétera, etcétera. Se llegó a bit y se le aplicó 2 tipos de codificaciones. Una fue Hamming y la otra fue una codificación 10-4. ¿Okay? Entonces, miren lo que arrojaba el simulador. En primer lugar, permitía generar, permitía mostrar en la pantalla la matriz G y la matriz HT. Esto está buenísimo. Vean la matriz de generación. Primero, ¿cuántas filas tiene la matriz de generación? 4. ¿Por qué tiene 4? Porque es Hamming 7-4. Y son 4 los bits de mensaje. Entonces van a ser M1, M2, M3, M4. Y por ende,
la multiplicación se puede efectuar si el número de filas de G coincide con el número de columnas de M. Por eso es que G tiene 4 filas. ¿Cuántas columnas tiene? Pues tiene que tener 7, porque tiene que tener tantas columnas como N. Entonces, observen la matriz de generación y vean que a la derecha hay una matriz de identidad de 4x4. ¿Por qué la matriz de identidad es de 4x4? Porque hay 4 bits de mensaje y los 4 tienen que ir a la salida. Concentrémonos ahora en la matriz de paridad de G. O mejor, vamos a irnos a la parte inferior de la matriz HT. Observen las 4 filas finales de HT que tiene 011, 100, 110, 111. Observen que eso es exactamente igual que la matriz de paridad que tiene G. Ahora veamos otra vez la matriz HT. Ustedes se dan cuenta que la matriz HT tiene una matriz de identidad, pero que es de otra dimensión. Es de una dimensión de 3x3. Esa matriz de identidad no tiene por qué ser igual a la matriz de identidad de G. Tiene que responder a la dimensión de R. Como K es 4, N es 7, R es 3. Ok. Miren la matriz HT. ¿Usted ve alguna fila repetida? No. ¿Usted ve alguna matriz, alguna fila que sea puros ceros? No. Buenísimo. Cuando hay un error, el síndrome que va a resultar es la primera fila de HT. Es decir, que usted en el receptor cuando vea 100 sabe que el bit que está malo de C es el primero. Cuando el síndrome valga 010, ya lo sé. Es el segundo bit el que está malo. Cuando el último bit esté malo, solo el último bit le va a dar el síndrome 111. Queda por preguntarnos qué pasa si hay 2 errores. Eso queda pendiente. ¿Ok? Entonces, aquí se hizo una ejecución con una señal de voz, que en este caso es la señal de voz 2, y se descubrió que existían 73.300 bloques a la salida sin errores para esa cantidad de ruido en el canal. Luego, se descubrió, porque como se sabían que se estaba enviando, se podía comparar con lo que se estaba recibiendo. Se encontraron 6.471 bloques con un solo error por bloque. Primero, de 73.300, menos del 10% tenían un error. Pero después, y esto después decrece dramáticamente si el ruido es más chiquito. Esto es un ejemplo brutal de ruido, es muy grande. Luego tenemos bloques con 2 errores, solo 224. Bloques con más de 2 errores, solo 5. Entonces, ¿qué quiero yo mostrar aquí? Primero, que al insertar ruido en el canal se generan errores. Segundo, que de los 73.000 hay 6.000 con errores en una sola posición que se pueden corregir. Es decir, que luego al final van a sumarse a los bloques sin error. Y al final me van a quedar 224 bloques con 2 errores, que ya veremos qué carrizo vamos a hacer, y bloques con más de 2 errores, solo 5. Repito, esto es una cantidad de ruido muy alta. En la práctica hay muchos menos bloques con un solo error y muchísimos menos con 2 y 3, 4, 5, lo que sean, hasta que lleguen a N. Entonces es interesante destacar esto que acabo de decir. Voy a pasar a la siguiente lámina, porque este proyecto tuvo como meta mostrar eso que acabamos de... Ok, esas cifras tendrían que responder a la siguiente respuesta. Fíjense. Usted está metiendo una cantidad de ruido en el canal. Estamos transmitiendo en no retorno a cero polar, que es el único método de transmisión que vamos a usar en este capítulo para códigos de canal. Usted sabe que no retorno a el número de bits malos. Ok. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta de Sharon, eso se puede determinar teóricamente de la siguiente forma. Yo sé que la probabilidad de error es Q de la raíz de 2 sobre eta. Ejemplo, me da 10 a la menos 4, por ejemplo, para el nivel de ruido y el nivel de potencia y velocidad. Ok. 10 a la menos 4 implica un error
por cada 10.000 bits. Chévere. Si tenemos un total de 80.000 bloques, por poner un ejemplo, usted sabe que en 80.000 bloques, cada bloque tiene 7 bits. Entonces usted multiplica 80.000 por 7 y le da el número de bits totales. Ponga atención, cuando usted multiplica la probabilidad de error por el número de bits totales, le da el número de bits malos. Y allí usted puede sacar una relación de cuántos bits malos puede usted tener. ¿Okay? Pero no solo eso, más adelante, con esta lógica de pensamiento, vamos a calcular la probabilidad de error por bloque, o porque la vamos a llamar probabilidad de error por palabra. Y eso va a depender también de E sobre eta. Entonces, vamos a poder determinar teóricamente, si conocemos el eta, ¿verdad? Cuánto se espera teóricamente que vamos a tener malo. En este caso era una cosa totalmente empírica, nunca se calculó la probabilidad de error teórica, sino que la barra deslizante permitía cambiar la intensidad del ruido hasta lograr un número determinado de errores. ¿Okay? Vamos a pasar a la lámina 15. Y ya pronto vamos a terminar. En lo que damos estos ejemplos, que son como 3 láminas, vamos a terminar. Fíjense lo que pasó. Fíjense. Aquí dice, vamos a agarrar como ejemplo una palabra aleatoria sin error. Es decir, se buscó una palabra que no tuviese error. Se encontró en el bloque 80.000, o sea, en la fila 80.000. ¿Ok? La palabra original codificada, que tiene 7 bits, es la que está arriba, que dice bloque original, que dice 00111101. Fíjense que el bloque recuperado da 00111101. Y miren lo que dio el síndrome, que está antes de esto que acabo de decirles, dio 0, porque no se cometió errores. No se cometió errores. ¿Okay? La matriz de recepción la pongo al lado porque es útil cuando sí tenga errores. Vamos a pasar ahora a un caso de sí hay error. Lámina 16. Ok. Miren el bloque original que dice, no importa, las dos informaciones de arriba no le pongan atención, aunque la de la segunda dice dónde está el error, porque se incluye a propósito, digamos, ¿no? Entonces, el bloque original, o sea, C original era 1001001. Pero como hay un error en el primer bit, porque la ubicación del error me dice que vamos a poner un error en el primer bit, el bloque contaminado me da un 0 en el primer bit y después todo lo demás igualito. Es decir, 00011001. Observen que con respecto al círculo azul de arriba o la elipse azul de arriba, se nota que el que está malo es el primer bit. Bingo. Cuando usted multiplica esa palabra contaminada con su matriz HT, el resultado le da 100. El receptor dice, bingo, yo sé que el que está malo es el primer bit a la izquierda y lo corrijo. Y esa palabra que tenía un error es corregida gracias a la información del síndrome. Se cambia ese 0 por un 1 y logramos recuperar perfectamente la palabra codificada. ¿Okay? Vamos a pasar a un peor caso. Lámina 17. ¿Qué pasa si hay 2 errores? ¿Dónde están los errores? Vean la segunda fila, digamos, el segundo indicador que dice ubicación de los errores. Hay un error en el primer bit a la izquierda y en el 1, 2, 3, 4, en el quinto, en el antepenúltimo. Entonces, la palabra original C era 1001001, pero ahora le sumamos el vector de error y el bloque contaminado me echa a perder el primero y el quinto bit. El primer bit era un 1, me lo puso en 0, y el quinto era un 0, me lo puso en un 1. Y fíjense lo que pasa, pongan atención. El síndrome me da 001. Yo, muy feliz y contenta, me voy a ver la matriz HT y digo, mira, es la tercera fila. 001 es la tercera fila. O sea, lo que está pasando es que lo que está malo es el tercer bit. Ups. Craso error. Yo efectivamente hago lo que me dice el síndrome. Voy y cambio el tercer bit. Y malo. Ahora en vez de tener 2 errores, tengo 3. ¿Por qué? Porque este código
no tiene la capacidad de corregir 2 errores. Entonces, ¿qué pasó? Que en este experimento, y se los voy a dejar a ustedes para que lo revisen, se les mandó a hacer 2 códigos. Un Hamming, que tiene capacidad de corregir, detectar y corregir un error, y otro código que es un 10.4, que tiene capacidad de corregir 2 errores. Entonces, vamos a cerrar esto con la lámina 18 porque este simulador permitía ver la señal contaminada y la recuperada. Entonces uno notaba cómo efectivamente la corrección de errores, gracias a la codificación de canal, lograba que la señal fuese mejorada, la calidad de la señal de audio. De repente les voy a poner el link de este código, de este simulador para que lo vean. No sé si fue con, yo creo que a lo mejor fue con Labio, ahorita no me acuerdo, la verdad. No, debe haber sido con MATLAB. Yo trabajaba mucho con MATLAB en esa época. Entonces, fíjense que esto es un proyecto simpático y más adelante en las láminas 20, 21 van a ver los resultados de este mismo simulador, pero con el otro código que es 10.4, que en vez de meter solamente 3 bits redundantes, mete 6 y logra corregir 2 errores. Entonces, esto es es como el inicio para que entiendan cuál es el objetivo de la codificación de canal. La codificación de canal tiene como meta meter unos intrusos que por supuesto tienen sus problemas porque me van a aumentar la velocidad de transmisión y por lo tanto el ancho banda en el canal necesario, después vamos a hablar de eso, pero lo más importante es que me va a bajar la probabilidad de error, porque el receptor va a ser capaz de descubrir algunos errores y corregirlos. Entonces, fíjense en el ejemplo que acabamos de ver, de 73.000 bloques, 6.000 tenían un error. Bueno, todos esos dejan de tener ese error. Entonces, la diferencia es brutal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les pido que ustedes después chequen las láminas 15, 16, 17, que además tienen su audio, para que vean lo que les estoy diciendo, porque ya vamos a cerrar la clase. Y, bueno, muy agradecidos de que hayan participado en esto. Y les voy a mandar una pregunta a ver si podemos avanzar en la teoría el día viernes de 10 a 12. Iría y continuaría con, digamos, en la línea de la codificación de canal, en esta misma línea. Y haríamos algunos ejemplos para que vean, para que uno vaya aterrizando. Bueno,